Hablábamos entonces de la cartografía, ¿no? Como la disciplina que se encarga del trazado de los mapas, ¿sí? De la confección de los mapas, de su análisis, de su estudio. Y decíamos también que la cartografía nace antiguamente, ¿sí? Desde el deseo del ser humano de explorar, de aventurarse y de satisfacer también sus necesidades conociendo el territorio que lo rodeaba, ¿no? Eso es algo que ocurrió bastante temprano en la historia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos muy poquitos dentro de todos los que hay, de todo lo que podemos explorar al respecto acerca de esto, ¿no? Mercator, ¿sí? Gerardus Mercator, que es el creador del el mapa tal como nosotros lo solemos usar en la escuela. Ahora vamos a ver más adelante los debates en torno a este planiferio que nosotros utilizamos con la que llamamos proyección de Mercator, ¿sí? Este hombre, este geógrafo, ¿sí? Que vivió alrededor del 1500, decía que los mapas son los ojos de la historia, ¿sí? Pero la cuestión fue avanzando y hoy podemos decir, podemos afirmar que en verdad los mapas eran el reflejo de los territorios conocidos, ¿no? ¿Por quién? Por quién o quiénes elaboraban ese mapa en ese momento y en ese lugar determinado, ¿no? Eran el reflejo del territorio conocido y del interés del hombre también por dominar el espacio en el cual vive, ¿no? Hasta no hace muchos años, los mapas siempre eran tomados como una especie de verdad absoluta, ¿no? Que si había un mapa delante de nuestros ojos, ese mapa siempre decía la verdad y lo que figura en el mapa es exactamente lo que es, ¿sí? No estamos diciendo que todos los geógrafos o todos los que confeccionan mapas tienen intenciones horribles, ¿no? Ya van a ver por qué les digo esto, sino que lo que estamos diciendo es que los mapas son una producción humana y como en toda producción humana hay intenciones, hay intencionalidades, ¿sí? Nosotros producimos un mapa con una intención, la intención de transmitir información, la intención de comunicar algo, la intención de o una utilidad, ¿sí? De ser utilizado con una finalidad científica, con una finalidad educativa, ¿sí? Por eso tiene que haber un mapa para cada fin, ¿sí? Que nosotros nos propongamos. Pero de verdad absoluta, poco tienen también los mapas y la confección de los mapas. Obviamente que como producciones humanas que son, como les decía, siempre la confección de los mapas estuvieron condicionados eh, por las religiones, ¿sí? Por la historia, por la cultura, por la política, ¿sí? De cada lugar, de cada momento histórico, eh, de cada persona también que los elaboró o qué cosas representaba, ¿sí? Eh, los mapas son utilizados, siempre fueron utilizados por parte de la ciencia, de la religión, de la educación, de la política, también hoy en día de las empresas, ¿sí? A veces para transmitir información y otras veces para transmitir aquellas partes de la información que son convenientes para algún fin. Lo importante es que nosotros sepamos reconocer esos elementos y seamos observadores, participantes, seamos críticos de aquello de que vemos, ¿sí? Podamos cuestionar lo que vemos y darnos cuenta cuál es la parte de realidad que esa fuente de información nos está proporcionando y cuál es la parte de intencionalidad desde donde fue construido. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Pero como decíamos entonces, los mapas siempre reflejaron, ¿no? Los territorios conocidos y el mundo conocido y de la forma que lo conocía quien confeccionó el mapa. Acá tenemos uno de los que es considerado de los primeros mapas o de las primeras producciones cartográficas, ¿sí? Que es una pintura mural, en verdad, ¿sí? Está hecho sobre un muro de piedra. Eh, en la antigua ciudad de Katal Uyuk, ¿sí? En la zona de Anatolia. ¿Dónde queda esto? En Turquía, ¿sí? En una zona de Turquía. Fíjense, 6.000 años antes de Cristo. Es una pintura mural sobre un muro de piedra, ¿sí? Em, también tenemos acá, fíjense, del siglo VI antes de Cristo, una tablilla babilónica. No importa si una fue antes, la otra fue después. Estamos hablando de un periodo histórico bastante antiguo, ¿sí? En el cual ya se encontraban restos de esta necesidad, ¿sí? De este deseo del ser humano de representar aquello que
conocía, el territorio conocido, aquello que exploraba, ¿sí? Y también un poquito más allá, porque no solamente se representaba esto. Fíjense que en esta tablilla babilónica también se veía toda esta zona, ¿ven? Utilizando la técnica del círculo, ¿sí? Que se utilizó hasta mucho tiempo después. Fíjense que acá, en este otro mapa también, el mapa tomaba forma de círculo, entonces había como una idea muy, muy, muy antigua de que quizás nuestro planeta era con forma esférica, pero bueno, solamente quedaba así representado, todavía no había teorías al respecto, ni mucho menos, falta mucho para eso, pero fíjense que también se representa el mundo no terrenal, ¿sí? El paraíso por fuera de la tierra. Es algo de lo que se puede ver por fuera del círculo. Entonces también había representaciones religiosas. ¿Por qué? Porque si en este caso, para esta sociedad, en ese momento histórico, era importante, ¿sí? Eran importantes o tenían influencia, o era necesario representar también la influencia del pensamiento religioso, ¿por qué no incluirlo en este caso en su representación del mundo de los territorios conocidos, ¿no? Después acá tenemos el que se considera uno de los primeros, no podemos decir el primero, pero yo quería que vean algunos ejemplos. Mapamundi, ¿sí? Fíjense, se le atribuye a Anaximandro en el 520 a.C., ¿sí? Todos bastante antiguos en este momento. No pretendo que se acuerden esto de memoria, no es el punto, ¿sí? Se los vuelvo a aclarar. Solamente quiero que veamos, todo esto lo pueden explorar también. Esta necesidad que tenemos los seres humanos de representar el territorio sobre el cual desarrollamos nuestra vida en sociedad, ¿sí? Fíjense que acá observamos Europa, parte de Asia unida con África, ¿no? Que la llaman Libia en este caso, ¿no? También el que confecciona puso los nombres, fíjense, celtas, dice acá, ¿no? En la zona donde hoy se atribuye a que habitaba el pueblo celta, esto sería Italia. Fíjense que estaba muy bien representado, ¿no? Dada la forma actual que ya le conocemos a la península italiana, ¿sí? Itálica. Pero siempre se trata del mundo conocido hasta el momento por la persona o las personas que confeccionaron, en este caso se le atribuye a Anaximandro, este mapa, ¿sí? Acá tenemos otros. Eratóstenes, ¿les suena? ¿Les suena de la primera clase? ¿Se lo acuerdan? ¿Ya se lo olvidaron del video anterior? Aquel primero que mencionamos tan importante en calcular de una manera fantástica y artesanal, este matemático, escritor, historiador, geógrafo, hacía un poco de todo, griego, de origen griego, en calcular la circunferencia casi exacta, como hoy ya la conocemos, de la esfera terrestre. Bueno, este mismo también se le atribuye el primer mapa del mundo con un sistema de meridianos, ¿sí? No paralelos, en este caso, pero sí un sistema de meridianos, que son estas líneas verticales, en este caso, porque está proyectado sobre un plano, ¿sí? Para ser utilizados sobre el mapa, sobre la representación también de qué, del mundo conocido hasta el momento. Para él, el mundo era así, acá lo dice en inglés. Fíjense, un poco, sí, parecido, unos 250 años después, casi 300 años después que el que vimos recién de Anaximandro, pero bastante similar a lo que vimos en ese primer mapa mundi, pero ya con un sistema que nos está marcando la necesidad de la ubicación, ¿sí? De una ubicación más exacta, ir buscando cada vez más mecanismos técnicos, ¿sí? Eratóstenes era matemático, acuérdense que trató y casi logró a la perfección, con los elementos básicos que tenía, calcular la circunferencia de la esfera terrestre. Ya acá también en el siglo II a.C. vemos que Ptolomeo, que fue otro de los que también intentó calcular la superficie de la circunferencia de la Tierra, elaboró ya un mapa mundi con paralelos y meridianos, ¿sí? Con estas ya dos tipos de líneas imaginarias con el objetivo de poder ubicar ciertos puntos
en el mapa del mundo conocido y también con algo fundamental que tiene que ver con la navegación, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy presente. Ya mucho tiempo después, hablamos de 1507, ¿sí? Podemos ver, a ver si el programa me permite bajar un poquito más la pantalla, ¿sí? El llamado Mapamundi, ¿sí? De Waldseemüller. ¿Por qué puede que sea importante para nosotros? Imagínense, es el primero en utilizar el nombre América, que es el nombre que todavía nos damos nosotros para nuestro continente, ¿sí? Del cual se ve solamente la franja costera que da al Océano Atlántico, ¿sí? Hasta el momento, el territorio conocido por los españoles, ¿sí? O por los europeos en este caso, por los europeos, no los españoles, por los europeos que estaban explorando las costas ya de nuestro continente hacia el Océano Atlántico. Solamente representada esta franja, ¿sí? No lo puedo agrandar, pero si la pueden ver, también lo pueden buscar. Estos son algunos ejemplos de mapas en la antigüedad, ¿sí? Los cartógrafos o geógrafos griegos, sí, que elaboraban mapas, como algunos de los ejemplos que vimos, eran muy apreciados porque eran mapas que tenían más fidelidad y más rigor técnico, sí, eran mucho mejores técnicamente, eran más fieles y mejores en cuanto a los resultados que daban ya sea para ubicarse y para navegar, ¿sí? Esto en torno a lo que confeccionaban los geógrafos y cartógrafos griegos. Después, ya hacia la Edad Media, ¿sí? Que se extiende aproximadamente entre fines del 400 después de Cristo, ¿sí? Hasta el 1450 aproximadamente. No es algo lineal, ¿sí? No es algo que empieza y termina un solo día, pero a todo este periodo se lo suele denominar como medioevo o Edad Media. Durante ese tiempo, la cartografía que más se desarrolló fue la cartografía elaborada por los árabes, ¿sí? Y también por los chinos. De hecho, los árabes fueron los que desarrollaron alrededor del siglo XIII instrumentos de navegación como la brújula o como el astrolabio, ¿sí? Que son elementos de navegación que fueron fundamentales para todo lo que fue después el desarrollo y la expansión europea hacia África y hacia América, ¿sí? Fíjense si el aporte fue bastante importante y tuvo impacto, ¿sí? Después, ya con la expansión de los imperios europeos hacia África y hacia América, en el siglo XV, ¿sí? Desde el fin de 1400 en adelante, fue por ahí la cartografía europea la que más evolucionó o de alguna manera se perfeccionó, ¿sí? Obviamente por este interés también que tenía que ver con la expansión territorial y económica, claramente, ¿sí? Esto es un poquito de repaso de historia de lo que es la cartografía y de esta necesidad de representar el mundo que conocemos.